Bienvenidos viajeros a un nuevo video. En esta oportunidad, continuando nuestro maravilloso y emocionante viaje por España, alquilamos un vehículo y nos fuimos a recorrer un lugar que, además de hacernos viajar en el tiempo, nos trasladó a una de las series más famosas de todos los tiempos, Game of Thrones. Acompáñennos. El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales se encuentra situado en el sureste de Navarra, en el centro de la depresión del Valle del Ebro, con una superficie de casi 42.000 hectáreas. El clima que domina esta zona es el Mediterráneo continental, el que se caracteriza por las precipitaciones escasas o irregulares y torrenciales en el momento que ocurren. Esto propicia una larga estación seca con veranos cálidos e inviernos muy fríos. Estas condiciones, sumadas a los fuertes vientos y a la escasa vegetación, han generado los agentes modeladores del terreno. La formación Los Tres Hermanos son parte de la misma montaña, pero la erosión hizo que se dividieran en tres partes. El de la izquierda es de uso ganadero y tiene un corral en su base. El del medio, de forma similar al del Castillo de Tierra, hay una granja de recuperación de especies cinegéticas. En el de la derecha se ubica un cuartel militar. La Bardena está situada en la depresión del Ebro y formada exclusivamente por materiales del Terciario y el Cuaternario. El Valle del Ebro en general y el territorio de las Bardenas en particular fueron durante millones de años una gran zona lacustre cerrada por cadenas montañosas. A lo largo de todo el parque encontrás cabañas de piedras abandonadas. Fueron en su momento viviendas para el cobijo de los agricultores y también servían para el almacenaje de semillas. La ruta circular es la visita más recomendada, ya que recorre los puntos más interesantes de las Bardenas Blancas y puedes tardar entre 1 y 2 horas en recorrerla según las paradas que hagas y el tiempo que te tomes. Para hacerlo en auto, tener en cuenta que no se puede pasar los 40 km por hora y solo se puede estacionar en las zonas destinadas para tal fin. Entre los fósiles hallados en Bardenas podemos destacar los restos fósiles de castores y rumiantes extinguidos similares al hipopótamo, cocodrilos, peces, anfibios, flamencos y tortugas. Estas tierras pertenecieron al patrimonio de los reyes de Navarra, que desde el siglo IX fueron cediendo derechos de uso a diversas poblaciones. En 1705 esos derechos exclusivos se confirmaron y se unificaron en manos de 22 entidades, la que conforman desde entonces la Comunidad de Bardenas Reales, entidad local que gestiona este territorio. Las Bardenas Reales forman un territorio de naturaleza privilegiada y paisaje singular, valores que han motivado la declaración de diferentes figuras legales para su protección: Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario y Reserva de la Biosfera, otorgado por la UNESCO en el año 2000. La visita a este lugar es mejor si contamos con un vehículo particular que nos permita llegar. Se ubica a solo 20 minutos de la ciudad de Tudela y a 1 hora de Pamplona. Nos sentimos unos privilegiados de estar en este lugar, que es uno de los escenarios de la serie Game of Thrones. Precisamente donde andaba deambulando Daenerys, Baes Dothrak, no me quiero confundir. Y estamos precisamente, el lugar se llama Las Bardenas Reales, en Navarra. Claro, en esta parte venían por el desierto y por acá se encuentra con el dragón y bueno, toda esa historia. Que ya conocerán. Alerta spoiler, pero ya pasó, ya lo dije, perdón.
A pesar de ser de tierra, el camino es muy compacto y no es necesario un vehículo 4x4. Su horario de acceso es desde las 8 de la mañana hasta 1 hora antes del anochecer. Para ayudar a conocer este territorio, la comunidad de Bardenas ha organizado y señalizado una red de caminos que permiten hacer un recorrido a través de su ecosistema. La mayoría son para bicicletas, otras para vehículos a motor y se permite también el acceso a pie por todos los caminos, salvo algunos que se prohíben por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, nadie debe transitar por caminos no autorizados. En vehículo motorizado hay varios caminos principales que permiten un conocimiento general de las zonas más importantes, donde debe circularse con precaución para evitar la erosión de las pistas y por el riesgo para caminantes y ciclistas. Para bicicletas hay 9 recorridos distribuidos por toda la Bardena. Con respecto a los paseos peatonales, son 3 paseos cortos que permiten visitar puntos de interés. Todos cuentan con un panel de inicio y señalización direccional con postes de madera. El resto de caminos están reservados para usos profesionales. Bueno, ¿se animan? Sí. Sí, cómo no. Vámonos. Ahora le entiendo a Daenerys. El mirador de las Bardenas Blancas o de Aguilares está a pocos metros del centro de visitantes, desde donde se tiene una amplia perspectiva de la zona. En la formación El Cabezo de las Cortinillas se puede diferenciar perfectamente los diferentes colores de los estratos. Es el único en el que se puede subir hasta la cima, por unas escaleritas de cemento. Desde lo alto tendrás unas vistas preciosas de todo el parque natural. Jon Snow subió de un solo tirón, Claro. a la escalinata. No le dijo al Cebolla, pará Cebolla que acá paramos un ratito que estoy cansado, Cuando fue a visitarla a pedirle ropa dragón. caminaban. Cuando fue a pedirle se lo va a lidiar. Ay, sí. En la actualidad, las Bardenas reales se han puesto de moda después de enterarnos que la serie Juego de Tronos ha elegido este paisaje semidesértico como uno de sus escenarios. En la zona conocida como la Balsa de las Cortinas es donde la producción de HBO instaló el campamento de los Dothraki cuando se entrega a Daenerys a Khal Moro y ella confiesa quién es. Para el 6º episodio de la 6ª temporada se volvieron a utilizar zonas de las Bardenas reales para representar el mar de Dothraki. En esta ocasión, la producción utilizó una zona conocida como Pisquerra en la Bardena Blanca Alta. Se trata de una zona de barrancos y pasos laberínticos que sirvió para la escena en la que Daenerys cabalga junto a Darío y los Dothraki que han decidido seguirla como su líder. Pero llegado un momento, ella desaparece del grupo y pasado unos minutos vuelve volando sobre Drogon para aterrizar sobre una de las colinas de las Bardenas reales. Enfilamos el viaje para abajo, esperemos que por los escalones. Los escalones inclinados. ¿Y vos qué tenés que es fácil ser Dothraki? Tengo que hacer el baile. Ah, sí. Pero no acá.
Dale que nos compramos un terrenito en España. No quiero llamar a fiscal bajo ningún... Claro. bajo ningún aspecto. Pizquerra es una de las partes más bonitas del parque. A pesar de que es una de las formaciones más frágiles, puede recorrerse a través de sendas que no están muy bien señalizadas, así que tenés que ir con precaución y tener una buena orientación. Como sitios de interés a lo largo de las Bardenas hay varios. El más famoso de ellos, el Cabezo de Castil de Tierra, que es el icono de las Bardenas reales por excelencia. Su curiosa forma es llamada también chimenea de hadas. Después, como hace 10 millones de años, se empieza a abrir, toda una profesora explicando. Se empieza a abrir, encuentra el agua que se depositaba acá, encuentra como la salida al mar y bueno, empieza como un proceso de erosión. Pero ¿qué pasa? La parte superior de toda esta cuenca que había quedado tiene, todavía se había formado en roca sedimentaria, pero ¿qué pasa? Hay como dos tipos, la más dura y la más blanda. Y la más dura estaba en la parte superior, que es más resistente a la erosión, a diferencia de la inferior. Y es lo que pasó allá. Entonces acá, en la parte de allá arriba están las rocas que son más resistentes a la erosión y abajo las menos resistentes, que son arcilla. Arriba es arenisca y otras cosas más duras. Entonces fue comiendo así. Por eso tomó esa forma. ¿Lista para un baile de Dorraki? Ah, sí. A ver. Pará, quiero con el fondo ese. A ver si me sale. Y me tengo que soltar el pelo. A ver si me sale. Qué locurón. ¡Qué mareé! No, capaz que acá es cuando los junta a los Inmaculados. Cuando les dice que esperen y va a buscar el dragón. Claro. Tenía pinta el hecho del río. ¿Será muy tonto pasar por acá? Definitivamente, estas escenas de Juego de Tronos no habrían sido tan espectaculares si no hubieran tenido de base estos parajes naturales tan peculiares, ya que las Bardenas reales constituyen una de las zonas más impresionantes de España. Y así hemos llegado al final del video. Si les gustó, pueden darle like y compartirlo con sus amigos. Y los invitamos también a que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.